Hola a todos, hola también a la gente que está en casa. Muchas gracias por vuestro tiempo y siempre es un placer compartir y compartir reflexiones e ideas, ¿no? Y el título, me tenía que venir arriba con el título y, oye, pues se me ocurría pensar un poco en lo que, pues a lo largo de ya más de 20 años de trabajo en la profesión, en todo tipo de compañías, pero ya no solo en las que he estado yo, sino también en muchas con las que me ha tocado trabajar, hay una constante y un patrón en el que, pues por miles de conversaciones que he ido teniendo en mi vida, al final la gente acaba concibiendo el trabajo como un mal necesario, ¿no? O sea, muy poca gente realmente te dice, oye, me encanta lo que hago, lo flipo, y tampoco hay que volverse muy locos. Tú sales un fin de semana con tus amigos y las conversaciones de trabajo siempre se centran en aspectos negativos. El COVID acelera esto muchísimo más. De repente, pues la sociedad, y mucho de lo que voy a decirlo, yo creo que hay que encuadrarlo dentro de las sociedades occidentales, esto es muy importante, pero lo que sí que vemos es que las cifras de consumo de ansiolíticos en España, pues, líderes mundiales, todo lo que tiene que ver con el absentismo es cifras que no dejan de crecer de manera constante. Hemos oído hablar mucho del quiet quitting y del great resignation, ¿no? Por la gente que dice, pues esto no merece la pena, esto no tiene sentido y me voy, y me monto un huerto y me voy a vivir al bosque. Y estas historias, pues de alguna manera forman parte muy mucho de nuestro paisaje. Hay también cientos de estudios que estudian cómo están los niveles de compromiso a nivel mundial y esto no deja de empeorar. Es decir, es una constante también que el número de personas activamente desconectadas de su trabajo no deja de subir. Y esto, bueno, pues a mí siempre me ha hecho pensar mucho, ¿y qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal para donde nosotros, las personas adultas, pasamos la mayor parte de nuestra vida consciente, que es en el trabajo? ¿Qué hemos hecho para convertir esto en un sufrimiento? Y yo creo que es algo que merece la pena que analicemos, ¿no? Yo creo que, además, echar la vista atrás, porque yo creo que cuando lo vemos en perspectiva nos va a ayudar muchísimo más. Y siempre tomo aquí el pie un poco de una idea que leí una vez de Harari que me pareció muy acertada. Él decía que nosotros los seres humanos tenemos dos ventajas competitivas. Una es la fuerza física y otra es la capacidad cognitiva, ¿no? Y esto nos ha permitido, pues desde cazar mamuts a lanzar cohetes a la luna, y nos ha permitido hacer cosas absolutamente increíbles. Cuando lo ponemos en perspectiva histórica y nos vamos, lo he llamado mundo preindustrial, pero es donde hemos vivido la mayor parte de nuestra vida en la Tierra como especie, ¿no? Es todo ese mundo, esa salida de las cavernas y lo que nos hemos encontrado. Estas dos capacidades nos han permitido tomar un entorno absolutamente abrumador, donde pues la vida te pasaba por encima sin que tú pudieras hacer muchas cosas muchas veces al respecto, ¿no? Entonces, básicamente, esas dos capacidades nos permitieron ir domando el entorno. Poquito a poco hemos ido consiguiendo hacer más predecible todo lo que nos rodeaba, que es algo que nos encanta a los seres humanos, porque el ruido en el cerebro no lo llevamos muy bien, ¿no? Y llegamos a esos entornos industriales. Nos inventamos las máquinas, las fábricas, y conseguimos que una de esas ventajas competitivas pues, se viera de alguna manera superada por la capacidad que nos permitía pues, todos esos mecanismos que nacieron a la luz de la revolución industrial. Perdón. Y desde aquí, bueno, pues centramos todo lo que tenía que ver con nuestro trabajo en esa capacidad cognitiva. Empezamos a dominar todos los procesos, los procedimientos, fuimos capaces de incrementar los niveles de producción en esa economía que le llamamos economía del conocimiento a cifras absolutamente abrumadoras, ¿no? Y bueno, hoy estamos aquí y escuchábamos en alguna de las ponencias, y lo escuchamos todos los días en la tele, que ya está aquí la inteligencia artificial, pero que ya esté aquí la inteligencia artificial generativa, ¿no? Pues en un año, 2 años, pero en periodos ya muy cortos de tiempo, tendremos algo que superará todo el conocimiento humano de la historia, ¿vale? Y en ese momento entraremos en lo que ya se llama la economía del pensamiento. Esas dos ventajas competitivas que nos sirvieron muy mucho en las cavernas, las habremos delegado en cosas, las habremos encapsulado y nos superarán. Y vamos a entrar en un momento en el que realmente tenemos que pensar cuál es el sentido. Es decir, si ya no me van a pagar por lo que sé hacer, si ya no me van a pagar por los conocimientos que tenga y me van a pagar por pensar, surgen grandes preguntas. Oye, ¿sabemos pensar, no? ¿Y cómo le podemos dar sentido a nuestra existencia en un entorno donde todo lo que hemos hecho durante toda la historia de repente queda relegado? Y aquí, y yendo un poco a la idea del principio, ¿no? Ya hemos hablado mucho de ese malestar, yo creo que toca pensar entonces, oye, ¿pero qué es el bienestar? ¿Qué es estar bien? ¿Qué es estar bien? ¿Qué es estar bien en el trabajo? Y yo siempre, y os propongo aquí una ecuación muy sencillita, yo siempre lo he medido como la diferencia entre la realidad y las expectativas, ¿no? Y aquí es donde está la madre del cordero. Oye, yo pues estoy en un sitio muy guay, ¿vale? Pues estoy perfecto, tengo una realidad de un 8,
pero si tengo unas expectativas de un 10, mi bienestar percibido va a ser negativo. Y si hacemos un poco el mismo ejercicio y revisamos en ese mismo plano histórico, oye, ¿qué iba pasando con el bienestar? En esas sociedades preindustriales el bienestar venía marcado por la realidad. O sea, vivíamos en realidades pues tan absolutamente, como decíamos antes, abrumadoras, que básicamente no había lugar a la expectativa, ¿no? Y esa realidad era un 3, mi bienestar era un 3. ¿Vale? A medida que hemos ido controlando nuestro entorno, pues las expectativas han ido haciendo acto de presencia y cada vez han tenido pesos más grandes, ¿no? Esto tiene mucho que ver con esa pirámide de Maslow. Hemos ido cubriendo necesidades básicas, ¿vale? Pero bueno, pues poco a poco esto nos ha llevado a puntos donde, y el ser humano, y ahora vamos a hablar de ello, solemos pasarnos mucho de frenada. Y esto me lleva mucho a una reflexión que siempre me ha gustado, que es un poco la relación que tenemos con el hambre, ¿no? La sensación de hambre. La sensación de hambre se hereda durante generaciones, aproximadamente unas 3 generaciones. Y la sensación de hambre era muy útil cuando no teníamos nada que comer. Tú cuando pillabas comida ingerías porque no sabías cuándo era la siguiente. ¿Qué ocurre? En el momento que la primera generación se encuentra con un acceso al alimento no ilimitado, pero suficiente, nos cuesta mucho controlar esa ingesta de alimentos y eso pues, genera un montón de enfermedades. Ese paso de frenada, que es muy característico del ser humano, nos está pasando exactamente lo mismo con las expectativas. Es decir, hemos ido un puntito más allá y estamos empezando a confundir, y tiene mucho que ver con el pensamiento filosófico, con líneas de pensamiento filosófico en Occidente que hablan de ese hedonismo, ¿no? Hemos ya empezado a confundir el bienestar con el placer. Y esto pues, tiene una serie de riesgos, cuanto menos que merece la pena que pensemos, ¿no? Pero esta es la foto. Esto es donde estamos hoy y qué vamos a hacer a partir de aquí, ¿no? O sea, oye, pues ya tenemos 2 cosas que nos dan superpoderes. Y yo creo que por primera vez en la historia, la persona ahora sí que va a estar en el centro. Hasta ahora hemos sido, de alguna manera, dentro de nuestros trabajos, pues como un engranaje más dentro, pues ya sabíamos hacer y eso nos permitía pues, estar dentro de determinadas posiciones o determinados puestos. Pero es que ahora vamos a un mundo donde eso ya está hecho, ¿no? Entonces, y aquí os voy a proponer una idea. Para mí el centro, la estrategia de cualquier compañía va a pasar por el bienestar. A partir de ahora la persona es el efecto multiplicador, ¿vale? Si la persona multiplica por 0 no va a pasar absolutamente nada, pero ahora tenemos 2 capacidades. Todo el conocimiento encapsulado a nuestro alcance y toda la capacidad física que queramos para hacer cosas. Podemos volar, podemos lanzar cohetes, podemos llegar a Marte, podemos hacer lo que nos dé la gana. El único elemento diferenciador vamos a ser nosotros. Lo que nosotros pensemos es lo que realmente va a multiplicar eso. Entonces, el nuevo elemento estratégico que tienen las compañías es ese bienestar. Si nosotros no somos capaces de hacer que las personas que trabajan en nuestras organizaciones tengan equilibrada esa ecuación, tenemos un problema, ¿no? Y aquí hay 4 grandes fuerzas a las que tenemos que atender. Una y la primera es la sociedad. Y aquí hay una reflexión que me gustaría también compartir con vosotros. Venimos de un mundo del átomo. Nosotros hemos sido formados en un mundo donde se tocan, donde nos tocamos, donde compartimos, donde era todo físico, era un entorno, aprendíamos, nuestra atención, nuestra bioquímica, nuestro cerebro, nuestras hormonas se han ido desarrollando en una cadena evolutiva en mundos atómicos, ¿vale? Donde las cosas se podían tocar. Y en menos de, hablábamos antes de los cumpleaños de la inteligencia artificial, en menos de 20 años, esto ha sido un cambio abrupto y nos hemos ido al mundo de los bits. Las cosas ya no solo suceden en el mundo físico. Y aspectos, por ejemplo, como la atención, que surgen en un mundo atómico y, oye, nos da una capacidad ilimitada, en el mundo de los bits surgen los algoritmos y son capaces de enrutarla, ¿vale? De manera que empezamos a escuchar las canciones que quiere la plataforma de turno, empezamos a ver las series que quiere la plataforma de turno y nuestro mundo empieza a hacerse así de estrechito. Entonces, nuestra atención, que en un mundo atómico nos permitía hacer una serie de cosas, en el mundo de los bits estrecha las recompensas. Venimos de un mundo pues, donde pues, esa escasez de recompensa pues, generaba, pues, dentro de todo nuestro sistema dopamínico, pues, vivíamos de una manera, ¿no? Ahora tenemos un bombardeo de likes y de cosas que sobreexcitan esos sistemas dopamínicos, convirtiéndonos en auténticos yonkis de la atención. Vivíamos en sociedades donde nos relacionábamos en mundos físicos. Ahora cada vez los niveles de sociedad son mayores, ¿no? Entonces, todo este mundo de las redes sociales, las fake news, el problema que surgen es que empiezan a generar y empiezan a utilizar
nuestras configuraciones atómicas en entornos totalmente distintos y aquí empezamos a tener auténticos problemas y enfermedades que afloran, sobre todo en la gente joven, ¿no? O sea que tenemos que tener mucha atención porque en este cambio de contexto, hablábamos antes de la tecnología también, estamos pensando mucho en ello, pero tenemos que pensar, oye, en este cambio de configuración, ¿qué va a ocurrir? ¿Vale? Esto nos lleva inevitablemente al mundo de la educación. Y hoy, aquí, estamos en uno de esos templos de la sabiduría y el conocimiento. Y la educación surge pues, un poco en ese mundo industrial. Empezamos a montar sistemas educativos con un único objetivo, que era capacitar a las personas para hacer cosas que yo necesitaba empresa, ¿no? Entonces, apalancábamos los conocimientos, procesos, ¿vale? Cosas muy concretitas para que la persona fuera haciendo lo que realmente se necesitaba. Esto es, en buena medida, lo que tenemos a día de hoy. Nuestros sistemas educativos siguen muy apalancados en esa parte del conocimiento, tiene toda su razón de ser, ¿vale? Porque necesitábamos, en el entorno en el que vivíamos, tener esos conocimientos para poder hacer cosas. El problema es que ya vamos a un mundo donde, pues lo hemos visto, ¿no? O sea, los conocimientos ya están encapsulados, ya lo tenemos todo, ¿vale? Ya lo tenemos todo. Y lo que veíamos antes de las calculadoras, esto no significa que no tengamos que tenerlos, pero, oye, ¿qué ocurre? O sea, en esa sociedad del bit, ¿no? Donde esos conocimientos nos permitían trabajar en entornos atómicos, oye, realmente deberíamos empezar a pensar, lo que hablábamos también antes, esa diferencia entre ser y tener. Nos han capacitado para tener un puestazo, tener un cochazo, los niños un cole caro, ¿vale? Tener, y nos hemos olvidado de ser. Y estamos cada vez más vacíos de vocaciones, cada vez más vacíos de... Y he preguntado muchas veces, ¿tú qué quieres hacer? Y mucha gente no sabe contestarte a esa pregunta, porque es también muy importante ver la diferencia entre lo que alguien quiere y lo que después realmente te cuentan cosas y luego hacen otras. Entonces, básicamente, esa educación deberíamos empezar a apuntarla hacia las virtudes, ¿vale? Esas virtudes, esa formación que nos debe hacer más humanos. O sea, yo creo que deberíamos empezar a capacitar humanos para vivir en esa sociedad del bit, ¿vale? Y aquí entra el tercer componente importante también, que son las empresas. Hasta ahora han sido las protagonistas de la fiesta. Todo el mundo debería trabajar en una empresa o en proyectos y todo el mundo iba allí a hacer cosas muy concretas, ¿vale? Las empresas tenían misiones, tenían su visión, y las personas nos incorporábamos a ellas para trabajar en esos entornos. Fantástico. Pero esto va a dar la vuelta, ¿no? La concepción de toda la configuración de esas compañías era una vocación absoluta al beneficio, y uno de los pocos organismos en la naturaleza que crece indefinidamente es el cáncer, y la configuración de las compañías tienen ese componente cancerígeno, por eso desaparecen en torno a los 10, 12 años. Vale. Y aquí lo que tenemos que empezar a pensar es cómo le damos la vuelta, es decir, de esas organizaciones egocéntricas que eran el centro del mundo, oye, tenemos que empezar a descentralizar esto y hay que darle la vuelta. Oye, vosotros, ¿cuáles son vuestras expectativas? Las hablábamos antes, porque ocurre, y esto es una realidad, que vuestras expectativas cambian N veces al año. Yo no las sé como compañía y yo 20 años después trabajando conmigo, yo ya, la persona que contraté se parece muy poco a la que tengo a día de hoy dentro de la empresa. Eso lo que va haciendo es que poco a poco las personas se nos desconecten de las compañías. Las compañías tienen que empezar a pensar cómo le dan la vuelta a la tortilla. Es decir, ya no os voy a preguntar qué opináis de mí, yo necesito saber qué necesitáis vosotros de manera constante para poder tener optimizadas ese bienestar que va a ser la clave del beneficio futuro. Y donde, bueno, pues tendremos que convertir ese beneficio económico en una consecuencia de entornos perfectamente alineados y bien gestionados. Y eso es lo que tenemos que empezar a ver. Oye, ¿cómo hacemos esto? Y cómo empezamos a concebir todas esas figuras del management, ¿no? Que ya no sean sistemas de vigilancia, donde tu jefe es la persona que te vigila, a ver si haces, imputas bien tus vacaciones, no. Oye, ¿cómo podemos convertir esto en otra cosa? ¿Cómo podemos hacer que esos entornos de trabajo sean mucho más humanos? Y al final, y hoy estamos aquí porque esto va de que estamos centrados en la persona, no podía terminar con otra cosa que no fueran las personas. Y aquí pues tenemos dos humanoides, tenemos los que vienen del mundo atómico, aquí tenéis un hijo de los años 70, ¿vale? Que yo tengo la gran suerte de ser pues, una generación puente, ¿vale? Yo he visto el mundo atómico, lo he vivido, y ahora vivo en una sociedad del bit estupenda, ¿no? Y aunque soy consciente de que me manipulan y me dejo, yo puedo comparar, y cuando podemos comparar podemos ver la diferencia. Lo que me preocupa es los que ya no han vivido en ese mundo atómico, que han nacido en el mundo del bit, pero que vienen configurados con características del mundo atómico y trabajan en compañías que están configuradas en entornos atómicos también. En esa triple combinación, lo que nos encontramos, y yo estoy cansado de ir a compañías todos los días, es que la gente joven no quiere trabajar aquí.
es que no entendemos, o sea, no hemos acabado de entender que esto tenemos que reconfigurarlo y cambiar las opciones que le vamos a dar a la gente. La gente ya no va a buscar lo que buscaba antes y no podemos querer seguir jugando en entornos antiguos, con reglas antiguas, con una sociedad nueva y con un nuevo tipo de persona que tenemos a nuestro alrededor, y lo que nos obliga ya es, oye, ¿cómo podemos empezar a buscar entornos y compañías humanamente sostenibles? O sea, ya no puede ser que las compañías ganen dinero a costa de las personas que trabajan en ellas. Lo que tenemos que buscar es cómo podemos conciliar esas dos cosas, es decir, cómo puedo conciliar ese bienestar, porque básicamente ese debería ser el objetivo para que la consecuencia fuera un beneficio económico sostenible. Y esto es donde nos tenemos que enfocar, porque al final lo que nos toca a partir de ahora es darle sentido a esta nueva sociedad, y tenemos una responsabilidad. Y ya está bien de que resolvamos problemas técnicos, que somos unos cracks. Lo que tenemos que empezar a hablar es, oye, de la ética, de cómo vamos a proteger y cómo vamos a educar a esta nueva sociedad, a estas nuevas generaciones, para, con las características que vienen heredadas de nuestro mundo atómico, van a poder vivir y sobrevivir a un mundo del bit sin que caigan enfermos y sin que tengan que sufrir 40 años haciendo algo que no les gusta. Muchísimas gracias.